Abramos las escrituras en Mateo capítulo 16. Hoy vamos a hablar tocante la deidad de Cristo. El tema de hoy es: Jesús claramente declara que Él es deidad. Jesús claramente declara que Él es deidad. Así que vamos a hablar tocante la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Hoy en día, si escuchamos en los medios sociales, hoy en día, ya que está el Facebook, está TikTok, hay varios medios en el cual se habla tocante lo que es la fe cristiana, se habla tocante quién es Jesucristo, y si tú prestas atención, hay varias opiniones tocante quién es Cristo y si Él es Dios o no lo es. Nosotros tenemos que ver en las escrituras cuando tenemos preguntas. El cristiano debe de ir a las escrituras, la máxima autoridad en la cual nosotros tenemos que ir y ver para responder a nuestras preguntas o dudas son las escrituras. En las escrituras claramente se nos deja saber quién es Cristo. Y vemos que Cristo Jesús es deidad. No hay otra respuesta, que es: las escrituras son claras tocante quién es nuestro Señor Jesucristo. Hay unos que dicen, bueno, Jesús solamente es un buen profeta, como dicen los musulmanes, pero no creen que es deidad. Hay otros que dicen Jesucristo es un ser creado, pero la Biblia no enseña eso. Algunos dicen, bueno, es un buen hombre, solamente fue un buen hombre, pero es todo lo que fue. Pero la Biblia nos enseña claramente quién es Jesucristo. Y Cristo Jesús claramente declara de que Él es deidad, de que Él es Dios. Vamos a ir aquí en Mateo 16, versículo 13, vamos a ver. Él, hablando de las opiniones, Él hace esta pregunta. Versículos 16 y 13, vemos, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que hace, y es una pregunta que también a ti te hace. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué piensas de Él? Es una pregunta que hoy en día se le puede preguntar a todo aquel que vive en este siglo. ¿Quién es para ti Jesucristo? Una pregunta muy importante en la cual debemos de tener la respuesta correcta. Versículo 14 sigue diciendo: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Así que vemos que hay variedad de respuestas, hay variedad de opiniones. Y hoy en día, en el tiempo presente, también hay varias opiniones tocante quién es el Cristo, quién es Jesucristo. Versículo 15 dice: Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Y tú quién dices que yo soy? ¿Qué dices de Cristo? ¿Quién es Él? Tu respuesta debe de ser la correcta a la luz de las Escrituras, de lo que nos enseñan. Porque la Biblia habla de que hay unos que hablan de otro Cristo, un Cristo que no es el bíblico, un falso Cristo. ¿A qué Cristo estás tú predicando? ¿A qué Cristo? ¿En qué Cristo estás tú creyendo? Versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos que Dios el Padre lo reveló. No alguna persona, no un ser humano, sino el Dios viviente. Y el Dios viviente en las Escrituras nos revela a nosotros quién es ese Cristo. ¿Quién es el Cristo? Es por eso que digo que las Escrituras son nuestra máxima autoridad, y cuando tenemos alguna pregunta, alguna duda, debemos de ir a las Escrituras para ver. Y esta pregunta es: ¿quién es el Cristo? Y en las Escrituras se nos deja saber quién es el Cristo.
Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a pasar nuestro tiempo ahí para contestar esta pregunta. Para ver lo que el tema es. Ver de que en realidad Cristo claramente declara de que Él es deidad. Él declara de que Él es Dios. El Evangelio de Juan fue escrito con ese propósito. El Evangelio de Juan fue escrito con el propósito de que tú llegas a concluir y poder ver de que Cristo Jesús es Dios. Con ese propósito fue escrito el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito para que tú llegues a obtener salvación. Para que puedas creer en Cristo. Pero el Cristo bíblico. No un falso Cristo. Antes de ir a Juan, vamos aquí a Colosenses. Un texto lo puedo citar, pero mejor leamos con nuestros propios ojos. En Colosenses 2.9 se nos dice esto. Colosenses 2.9 dice, porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de deidad. Toda la plenitud de deidad. Absolutamente toda. En otras palabras, Jesús es Dios. Toda la plenitud de deidad. En Él. Él es Dios. La Biblia nos deja saber claramente. Es obvio. La Biblia nos enseña esto. Claramente. De que Cristo Jesús es Dios. Pero hay algunos que quieren disminuir la deidad. Quieren hacer de menos a Cristo. Y buscan excusas. Y algunos hasta se atrevieron a hacer su propia Biblia. Y a los textos donde claramente se habla de la deidad de Cristo, ellos le cambiaron para disminuirle. Y dice, no es Dios, es un Dios. Y es un ser creado. Pero la Biblia no nos enseña eso. Ellos están en un grave error. La Biblia dice que al que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. La Biblia dice que el que predica otro evangelio sea anatema. Ellos predican a otro Cristo, no al Cristo bíblico. La Biblia dice claramente que toda la plenitud, si tú te pones a pensar en eso, lo que eso quiere decir, es obvio, es claro de que Cristo Jesús es Dios. Primero, vemos de que la Biblia llama a Jesús Dios. Ahora, en esto no vamos a tomar tanto tiempo, pero estoy pensando que quizás más adelante en el futuro vamos a tener que regresar y vamos a hablar de Juan 1.1 y examinarlo cuidadosamente, profundamente. Pero la Biblia llama a Jesús Dios. Por ejemplo, en Juan 1.1, un texto que conocemos, dice bien claramente. Dice, en el principio era el verbo, hablando de Cristo Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien claramente, el verbo es Dios. Cristo Jesús es Dios. Es lo que dicen las Escrituras. Y como digo, quizás más en el futuro vamos a tomar tiempo en este texto, porque algunos argumentan, dicen, no, es que ahí es un Dios. No, es Dios, eso es lo correcto. La gramática, el griego, muy específico, razones por lo cual es traducido así, el verbo es Dios. Jesucristo es Dios. Ahora, dije de que el propósito del Evangelio de Juan fue con el fin de que tú creas en Cristo, para obtener salvación. Y el Evangelio de Juan comienza diciéndote de que Jesucristo es Dios. Versículo 14 te dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que y aquel verbo fue hecho carne. Dios fue hecho carne. Es lo que dicen las Escrituras. El apóstol Juan comienza con la declaración de que Jesucristo es Dios. Comienza. Al abrir el Evangelio de Juan, comienza diciéndote que el Cristo Jesús es Dios. Así comienza el Evangelio de Juan. Y vamos a ver cómo es que llega a terminar el Evangelio de Juan. Juan 20:28. Así que al comienzo del Evangelio de Juan te comienza a decir de que Jesucristo es Dios. Y luego, al finales del Evangelio,
vemos la maravillosa declaración de Tomás. Vemos, te comienza a decir el Evangelio de que Jesucristo es Dios. Ahora aquí en Juan 20:28 nos dice esto. Cuando vemos que Tomás, el incrédulo, no quería creer, pero viendo las evidencias, Tomás concluye diciendo esto en Juan 20:28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Es bien claro. Entonces Tomás respondió y le dijo, se dirigió a Jesucristo específicamente. Dice bien claramente que a él se dirigió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Es lo que dice Tomás. El Evangelio de Juan comienza diciéndote que Jesucristo es Dios. Y al final te da la declaración, la confirmación de que Jesucristo es Dios. Como dice Tomás. Señor mío y Dios mío. Así que estamos viendo. El Evangelio de Juan tiene el fin de demostrarte que Jesucristo es Dios. Fue escrito el Evangelio de Juan con ese propósito. Nos dice, por ejemplo, en el Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que sepas que Jesús es el Cristo. El Cristo, ¿quién es Cristo? Es Dios hecho carne. Con ese fin, para que obtengas salvación creyendo en el Cristo verdadero, no en un Cristo falso. En Juan 3:16, regresando aquí en el Evangelio de Juan 3:16, hablando de que el Evangelio fue escrito con el propósito de que tú creas y obtengas salvación, pero creas en el verdadero Cristo, no en un falso Cristo. Juan 3:16 dice bien claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree en Jesucristo, y tienes que entender y saber que Cristo Jesús es Dios. Creer que Él es, en Él, creer en el verdadero Cristo. Cristo Jesús es Dios. Los mormones y los testigos de Jehová, ellos muy a menudo llegan a decir que son cristianos, pero no te dejes engañar. No son cristianos ellos, porque ellos no creen en el verdadero Cristo. Ellos creen en un falso Cristo. Ellos proclaman un falso Cristo. Y todo aquel que niega la deidad de Cristo Jesús no es cristiano y no es hijo de Dios. No son testigos de Cristo. No son verdaderamente testigos de Jehová. Bien claramente. Todo aquel que en él cree, pero el Evangelio de Juan te dice, en él cree, y después te dice, te demuestra quién es el Cristo. Y te dice que Cristo Jesús, al comienzo, te dice bien claramente, Él es Dios. Al final es la declaración de Tomás, Señor mío y Dios mío. El caso de la deidad de Cristo no se basa solamente en Juan 1:1. Bueno, obviamente te dice bien claramente, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Dios, sino que se basa en varios pasajes de las Escrituras. La deidad de Cristo está en todas las Escrituras, en todas las Escrituras. Puedes encontrar y ver de que Jesucristo es Dios. No solamente en un texto nos basamos, sino nos basamos en el testimonio de las Escrituras. Y aquí vamos a ver el testimonio que se encuentra aquí en el Evangelio de Juan, no solamente en un texto, sino en varios pasajes. Vemos de que Cristo Jesús es Dios. Así que, primer punto es de que las Escrituras llama a Cristo Dios. Las Escrituras llaman a Cristo Dios. Segundo, Jesús hace las obras de Dios. Jesús hace las obras de Dios. Y si tú te pones a pensar en esto, te pones a meditar en lo que realmente significa, Jesús hace las obras de Dios. Jesús hace las obras de Dios que únicamente Dios puede llegar a hacer. Y para poder llegar a hacer esas obras, por lógica, tienes que ser Dios, porque únicamente Dios puede hacerlas. Jesús hace las obras de Dios. Vamos a ir aquí a Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Juan 5, 16 y 17.
Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Obviamente él había sanado en el día de reposo. Dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice, hey, ¿ustedes se molestan porque sané a un enfermo en el día de reposo? Dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Tú no quieres que Dios el Padre pare de trabajar en este día? Porque si Él para de trabajar en el día sábado, si Él para de trabajar en el día de reposo sabático, el universo se viene para abajo. Dice bien claramente, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí mira cómo se compara con Dios? Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Él está diciendo, yo soy deidad. Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Tú no quieres que Dios el Padre pare de trabajar? Porque se viene para abajo el universo. Y Él está trabajando. Y yo también estoy trabajando. Él se compara. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ambos trabajamos. Y aquí también podemos hablar de otro tema también. La nueva creación. Un tema que algunos que muy a menudo dicen que guardan el sábado no entienden. No captan entender el tema de la nueva creación. Así que dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Note lo que dice, los judíos entendieron, los judíos entendían el lenguaje de Cristo Jesús. Jesucristo estaba diciendo que Él es deidad. Jesús estaba igualando al Padre. Dice, haciéndose igual a Dios. No dice haciéndose casi a Dios. No dice haciéndose un Dios, sino haciéndose igual a Dios. Jesucristo estaba diciendo, yo soy Dios. Al decir esto, al compararse cuando dice mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Hemos estado trabajando. Yo soy Dios. Y los judíos entendieron bien. Y lo querían apedrear, no solamente por quebrantar el día de reposo según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron esto. Noten que Jesús no llega a retroceder y dice, no, espérese, malentendieron eso. Yo no estoy diciendo que yo soy Dios. No, Jesucristo no llega a decir eso. Jesucristo no llega a retroceder y decir, hey, no los corrige, dice, hey, ustedes están equivocados. Yo no he dicho que yo soy Dios. No, ellos entendieron perfectamente. Y Jesucristo no va a retrocederse, sino que va a reafirmar lo que Él le ha dicho y les deja decir bien claramente, yo soy deidad, yo soy Dios. Noten, versículo 19 al 23, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, igualito, así como Dios lo hace yo igualmente, porque yo soy Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¡Wow! Si tú llegas a entender esta declaración, si tú llegas a parar y meditar un poco de lo que Jesucristo está diciendo, ¡wow! Esto te demuestra quién es Jesucristo. Está bien claro. Jesucristo no se retrocede, sino Él reafirma su declaración. Yo soy Dios. Bueno, dice el versículo 9, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo
lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No dice porque algunas cosas. No está diciendo Jesús, bueno, está Dios el Padre aquí, yo estoy acá abajo, algunas cosas las puedo hacer, pero no todas. No, dice porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, y por si no entiendes, lo hace exactamente igual. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo exactamente igual, por si no has captado. Jesucristo está declarando deidad. Él es Dios. Cuando miras a Jesús, no solamente estás viendo a un hombre, no estás viendo un buen profeta, como algunos dicen, tú estás mirando a Dios cuando ves a Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y no puedes disminuirle a su deidad. Él es Dios cuando ves a Jesucristo. Cuando hizo la pregunta, ¿quién decís que yo soy? ¿Quién dices tú que Él es? ¿Qué es lo que las Escrituras nos enseñan? Jesucristo es Dios. Versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Él da vida, así como el Padre, así como Él quiere. El Hijo da vida. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él quien juzga. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Wow, si tú entiendes esto. Dice bien claramente, para que todos, no algunos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que Él envió. Así que para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Él se está igualando. Así como tú honras al Padre, con esa misma exacta honra, así honras al Hijo. Y si tú no honras al Hijo con esa misma honra exacta que tú le das a Dios el Padre, que tú le das a Jehová, si no honras al Hijo como honras a Jehová, tú no estás honrando al Padre. Lo leo de nuevo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que Él envió. Estas personas que no honran al Hijo, que no honran al Cristo, igualmente como honran al Padre, como honran a Jehová, en vano es su adoración. En vano es lo que hacen. Porque están deshonrando a Dios Padre. Están deshonrando a Jehová. Los que dicen que son testigos de Jehová deshonran a Jehová porque no honran a Cristo igualmente como honran al Padre. Jesucristo lo dice bien claro. Está bien claro, porque todos honren al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre igualmente. Jesucristo no pide menos, sino pide la igualdad. Así como tú honras al Padre, así honras al Hijo. Cristo es igual al Dios el Padre. Está bien claro. Igual al Padre. Y si tú no le estás honrando igual como honras al Padre, en vano es tu adoración. En vano es lo que haces. En vano es lo que proclamas. Los que dicen que Cristo Jesús es creado, es un ser creado, ellos están deshonrando al Padre y están deshonrando a Cristo. Ellos están en un peligro. Están en un peligro. Porque la Biblia dice bien claramente. Tú no puedes llegar a obtener salvación si tú no crees que Cristo Jesús es Dios. No un Dios, sino Dios. Ellos entienden, los fariseos entendieron, los judíos entendieron en el versículo 18, te haces igual a Dios. Y Él no retrocede, Jesucristo no retrocede, sino Él reafirma, sí, soy igual a Dios, y así como soy igual de Dios, pido que me honren igual como honran al Padre. Y si tú no lo haces, estás deshonrando a quien tú dices que honras. Si tú dices que honras a Jehová, pero no me honras a mí con esa igualdad, no lo estás haciendo. No te mientas, no te engañes, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús no te da otra opción. No hay otra opción. No hay un intermedio. No hay de que, bueno, sí creo en Jesús, pero fue un buen profeta. No de es que sí creo en Jesús, pero es solamente un Dios, pero no es Dios con D mayúscula. No, Jesucristo no te da esa opción.
no te da opciones. Jesucristo no te da a elegir. Te dice, yo soy Dios, me honras como Dios. Y si no lo haces, no estás honrando a Dios al Padre, ni me estás honrando a mí. Me estás deshonrando. Piensa de un embajador. Un embajador, un representante de una nación. Sabemos que es el vicepresidente, pero no es el presidente. No lo van a tratar como si fuera el presidente. Jesucristo no está diciendo yo soy así. Jesucristo no está diciendo a mí, honrame al 80%, al 90%, 98% y a Dios al Padre al 100%. Él no está diciendo eso. Él está diciendo así como tú miras a Dios el Padre como Dios al 100%, totalmente Dios, verdaderamente Dios, así mírame a mí, verdaderamente Dios. No te da otra opción, no te da una opción de que digas que Jesús es un Dios, sino Él es Dios. Es lo que está diciendo. Jesucristo es bien claro. Los judíos entendieron claramente de que Jesucristo es Dios y no menos. Jesucristo es Dios. Así que tú solamente tienes dos opciones a la luz de este versículo. Honra a Jesús como a Dios mismo o verlo como un falso. Esas son las dos opciones. O una de Dios, o una de dos. O es Dios y hónralo como Dios, como Él te está diciendo que lo hagas, o es un falso. No puede decir que solamente es un buen profeta, porque un buen profeta no te va a decir que es Dios. Eso sería un falso profeta. O una de dos. O es verdaderamente un verdadero profeta, un verdadero mensajero de Dios, o no lo es, o es un falso. Tienes esa opción, esas dos opciones. No hay otra. No hay un intermedio. O haces como Tomás, que te rindes ante Él y dices, Señor mío y Dios mío, o lo tienes como un falso. ¿Cómo vas a ser tú? ¿Vas a ser como Tomás? ¿En dónde estás tú? ¿Te has rendido ante Cristo, ante la presencia de Cristo como Tomás lo hizo? Es que ante su presencia se rindió ante Él y dijo, Señor mío y Dios mío, ¿lo has hecho? ¿Honras al Padre como el Dios y Señor del universo? Si lo haces, honra a Jesús de la misma manera. Hónralo de la misma manera, porque la Biblia no te da otra opción. Jesucristo no está dando un intermedio. No hay una tercera opción. Si honras a Dios el Padre como el Dios del universo, así también honra al Dios, el Hijo. Así también Jesucristo está diciendo que le honres, que lo mires. Él es Dios. Versículo 24, entiende de que tú no puedes ser salvo si niegas la verdad de Cristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra, ¿cuál palabra? Yo soy Dios. Y honrarme como honras al Padre. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, tú no tienes salvación. Jesucristo es Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y si no lo crees, no tienes vida eterna, bien, sí. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú tienes que recibir la palabra de Cristo en sus términos, no los tuyos. Jesucristo dice bien claramente, yo soy Dios. Debes honrar al Hijo así como honras al Padre. Y entiende de que Cristo hizo más que esta declaración verbal. Entiende de que Él hace las obras de Dios. Él hace las obras de Dios. Él no solamente declaró ser Dios, sino Él demostró ser Dios. En una ocasión le dijo a uno, levántate, tus pecados son perdonados. Y dice, wow, ¿cómo? Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? Y dice, levántate, y se levantó el hombre. ¿Por qué? Demostrando que Él es Dios. Jesucristo levantó a muertos. Jesucristo levantó paralíticos. Jesucristo, cuando dijo, Lázaro, sal fuera, Él dio vida, resucitó a un muerto. Él alimentó a miles con un poco de pan. ¿Qué más
evidencias quieres? ¿Qué más señales quieres? Juan te da series de señales en su evangelio. Te demuestra varias situaciones en donde apuntan a la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Él hace las obras de Dios. Él proclamó ser Dios. Él no solamente declaró serlo, sino lo demostró en perdonar pecados, en levantar a paralíticos, en dar vista a los ciegos, en levantar a muertos. ¿Qué más evidencia quieres? Está bien claro. Resucitó de entre los muertos. Juan te da serie de señales. Varias señales. Demostrando de que Jesucristo es Dios. Te comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquí Jesucristo está diciendo: yo soy Dios. Como dije de nuevo en este evangelio, Cristo convirtió el agua en vino. Dio vista a los ciegos. Libertó a los que estaban cautivos, estaban endemoniados. Los demonios tenían temor de él. Le rogaron: no nos mandes. Jesucristo es Dios. ¿Qué otras señales quieres? Ahora, ustedes que pusieron su fe en Cristo Jesús, ustedes tienen la certeza de su salvación. Este Jesús, este Cristo, el que controla los elementos, el que habla y los vientos, las tormentas cesan de ser, el que levanta muertos, el que sana, es quien vino y murió por ti. El que dijo: mis ovejas están en mis manos y yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás. Él es el mismo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. El que proclamó todas estas verdades. El que te da la certeza de tu salvación cuando tú crees en Él. Él es Dios. Él es el Cristo. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Estás en sus manos y no vas a perecer jamás. El que oye y cree en sus palabras, Él es Dios. Estas cosas son magníficas. Cuando tú ves las Escrituras y meditas en lo que se está diciendo, Jesucristo claramente declara de que Él es Dios. Así que primero la Biblia llama a Cristo Dios. Eso está bien claro. La Biblia llama a Cristo Dios. Segundo, Jesús hace las obras de Dios. Y como dije, si tú te pones a pensar en eso, si Él hace las obras de Dios, y no solamente la Biblia te dice hace las obras de Dios, dice las hace igualmente. Y no solamente dice hace algunas obras, sino hace todas las obras. Todo lo que Dios el Padre puede hacer, yo lo puedo hacer, dice Cristo, porque Él es Dios. Y no las hace de una manera de menos calidad, por así ponerlo, sino las hace con igualdad. Cristo es bien específico y es bien claro. Todas las obras que Dios el Padre hace, yo las hago y igualmente las hago. Él es Dios. Tercero, Jesús tiene el nombre de Dios. Jesús tiene el nombre de Dios. Para esto vamos a ir aquí en Éxodo 3. Vamos al Antiguo Testamento. En Éxodo 3. Versículos 13 a 14. Sabemos el relato de Moisés. Cuando Dios lo llama en la zarza ardiente. En Éxodo 3. Versículos 13 y 14. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? 14. Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Aquí vemos el nombre de Dios, el nombre de Jehová, único, que únicamente es para Él. Yo soy. Dice: cuando vayas a los hijos de Israel, diles: yo soy, te he enviado. Yo soy,
Ese es un nombre específicamente de Jehová, de Dios, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso. Yo soy, me envió, les dirás. Muy específico. Él es yo soy. Ese es el nombre. Vamos aquí en Isaías, ver otro ejemplo, Isaías 43. Isaías 43, 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo os cogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, no hay quien salve. Yo soy. El nombre de Jehová. El nombre del Dios verdadero. Yo soy. Le dijo Moisés, cuando te pregunten quién te ha enviado, yo soy, te ha enviado. Es yo soy, siempre yo soy. No yo era, o voy a llegar a ser, sino siempre yo soy, siempre he existido. Yo soy. Bien claro. Ahora vamos aquí a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, viendo de que Cristo lleva el nombre de Dios. Juan 8. Juan 8, versículo 48 a 49. Vemos que Jesucristo tuvo muy a menudo conflictos con los religiosos de su tiempo. En Juan 8, 48, 49 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Sabemos que Jesucristo siempre andaba sanando. A los judíos no les gustaba eso. Negaban a Cristo. Versículo 49 dice, respondieron Jesús, dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ustedes me deshonran, mas yo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonráis. Luego sigue diciendo el versículo 51, dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso es algo extremadamente, si tú te pones a pensar lo que él está diciendo. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Si tú guardas mi palabra, dice Jesucristo, nunca verás muerte. Nunca vas a ver muerte. Acabamos de ver que él acaba de decir, yo soy igual al Padre, yo soy Dios. Si tú guardas mi palabra, si tú crees en mí, nunca vas a ver muerte. 52 dice, entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Oh, jaja, ya te agarramos, ahora ya sabemos, tú tienes demonio, sin duda alguna. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y dice, oh, espérame, sabemos que tú tienes demonio sin duda alguna. ¿Cómo es eso que el que guarda tu palabra nunca va a morir? Sí, Abraham, los patriarcas, ellos murieron. Pero tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Quién te crees? Es lo que ellos llegan a decir. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Otras palabras, ¿quién crees que tú eres? ¿Quién dices que tú eres? ¿Quién crees que tú eres? Si Abraham, Moisés, Jacob murieron. Y aquí específicamente, obviamente, dice Abraham. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién dices que tú eres? ¿Quién crees que tú eres? Versículo 54 dice, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre
es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y aquí comenzamos a ir a lo que Él va. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, que es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y guardo su palabra. Y aquí llegamos. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Dice que, espérame, tú ni 50 años tienes. ¿Y tú dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese ego en mí. Yo soy, lo mismo que se usa en Éxodo 3. Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos entienden lo que él está diciendo. Antes de Abraham, antes de él, yo existía. Yo soy antes de Abraham. Él aquí se toma el nombre de Dios. Ego en mí. Yo soy. Él está declarando deidad. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. Ego en mí, el nombre de Dios. Dice, yo soy. No es yo era, no yo seré, sino yo soy. Soy eterno. Es lo que Jesucristo está diciendo. Yo soy Dios. Jesucristo es claro. ¿Y ellos entendieron esto? Porque dice el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Entendieron lo que Jesucristo quiso decir. Él está igualándose al Padre, tomando el nombre del Dios, el ego en mí, el yo soy. Yo soy. No hay espacio para malentender esto. Los judíos habían preguntado, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién te crees que eres? Y dice, yo soy. Yo soy Dios. Juan, al comenzar su evangelio, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo es Dios, era Dios. Y al final de su evangelio, Tomás llega a decir en su declaración, Señor mío y Dios mío. Al principio, al finales, y he aquí, dice el evangelio, se dice aquí, Jesucristo está diciendo, yo soy. Está bien claro. Al comienzo del evangelio, a medios del evangelio y al finales del evangelio, Jesucristo es Dios. Te dice el evangelio de Juan. El propósito del evangelio de Juan es de que tú creas y seas salvo, pero creer en el Cristo verdadero. Jesucristo es Dios. Eso te lo dice bien claro. Lo repito de nuevo por si no has captado. En el principio del evangelio dice Jesucristo es Dios. A medias Jesucristo dice yo soy Dios. Y al final Tomás hace la declaración Señor mío y Dios mío. Él es el gran yo soy. Él es Dios, en otras palabras, si no entiendes. Jesucristo es Dios. Cuarto, Cristo tiene completa unidad con Dios el Padre. Cristo tiene completa unidad con Dios el Padre. Así que la Biblia lo llama Dios, hace las obras de Dios y de nuevo si tú te pones a pensar en eso, a meditar en eso, Jesucristo es Dios para poder hacer las obras de Dios. Él tiene el nombre de Dios. Y cuarto, tiene completa unidad con Dios el Padre. Y aquí si te pones a pensar en eso, tiene completa unidad con Dios el Padre. Tú tienes que comenzar a meditar y pensar y ver la igualdad para poder decir tiene completa unidad con Dios el Padre. Tiene que ser igual
al Padre. La unidad. Vamos a ir aquí a Juan 10. Juan 10, 22 y 24. Le acaban de preguntar, ¿quién crees que tú eres? ¿Quién dices que tú eres? Y él les dice bien claramente, yo soy Dios. Yo soy el Cristo. Dios hecho carne. Aquí en Juan 10, 22 al 24. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínos abiertamente. Si tú eres el Cristo, dínos abiertamente. Esto no es aceptable. Les acaba de decir, le acababan de preguntar, ¿quién dices que tú eres? ¿Quién te crees que tú eres? Yo soy Dios. Y aquí no es que están preguntando, simplemente están queriendo seguir con el estar ahí molestándolo, siguiendo el argumento. Si tú eres el Cristo, dínos abiertamente, pero Jesucristo ya lo ha dicho abiertamente, pero no creen. Es lo que Jesucristo, él entendió esto, él sabe que están argumentando, no están preguntando honestamente, sino es un argumento. Y entiende eso. Por eso Jesucristo dice en el versículo 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Obviamente dan testimonio de mí porque yo hago las obras que Dios el Padre hace y las hago igualmente, no menos, no de otra calidad, sino igualmente. Esas obras que yo hago dan testimonio de mí. Yo soy Dios. No solamente he declarado ser Dios, lo he demostrado. Las obras que yo hago declaran que yo soy Dios. Toda secta que rechaza como Dios al Hijo está en peligro. Toda secta que dice que Jesucristo no es Dios, no es un cristiano, y están bajo la ira de Dios. Y no están honrando al Padre. Así como Jesucristo dice, si tú no honras al Hijo como honras al Padre, no estás honrando al Padre. Porque así como honras al Padre, así debes de honrar igualmente al Hijo. Si no lo haces, tú no eres mi oveja, dice Jesucristo. Tú no eres hijo de Dios. Y muchos hacen la pregunta, ¿quién es? Y dicen, no queremos creer. No queremos creer que Jesucristo es Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Van y agarran la Biblia y la traducen, y ni es traducción, porque cualquier erudito te dice que ellos hicieron un mal, ¿cómo te diré? Hicieron un desastre con la Biblia. Le cambiaron varias cosas para que encaje con su falsa creencia, con su incredulidad. Los mormones y todo aquel que rechaza la deidad de Cristo. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué no creen? ¿Por qué rechazan la deidad de Cristo? Porque no son de las ovejas de Cristo, porque no son de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Siguen al Cristo. Saben que Él es Dios. Creen en su palabra, reciben su palabra. Él es Dios. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, y yo, note cómo dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién es que nos da vida eterna? Es Cristo Jesús. Él da vida eterna. Él es Dios. Por eso Él puede dar vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, absolutamente nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Las ovejas de Cristo están en sus manos y nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro buen pastor. Nadie. Versículo 29 sigue diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Él se iguala al Padre. Somos igual, estamos en perfecta unidad. Somos uno en unidad. Dos personas, pero somos uno, son Dios. Noten que dice, yo y el Padre uno somos. No es como dicen algunos, por ejemplo, los unicitarios. No dice, yo y el Padre uno soy, sino dice, yo y el Padre uno somos, plural. Somos uno. Dos personas son uno. Y uno va a decir, no, es que dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todo. Dice, es mayor que todo, entonces quiere decir que Jesucristo es menos. No, lee el texto que sigue. Yo y el Padre uno somos. Él es igual al Padre. En esto todos, Él no está ahí incluido. Porque Jesucristo, Él es igual al Padre. Él es mayor que todos. Por eso nadie las puede arrebatar de su mano. Él es igual, por eso yo y el Padre uno somos, así como el Padre es mayor que todos, yo soy mayor que todos también. Yo no me estoy incluyendo en esos otros. Por eso hay que leer la Biblia. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, pero aquí no se incluye Él y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Soy igual al Padre. Y si Él es mayor que todos, ¿qué lo hace a Él? Igual. Yo y el Padre uno somos. Perfecta unidad con el Padre. Para que tú puedas tener perfecta unidad con el Padre, tienes que ser igual al Padre. Jesucristo es deidad. Él no es menos, sino Él es Dios. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuáles de ellas me apedreáis? Me apedráis. 33. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Te haces Dios. Ellos entendieron específicamente, ellos entendieron exactamente lo que Jesucristo estaba haciendo. Te haces Dios. Él no dice te haces un Dios. Jesucristo no estaba diciendo eso. Jesucristo estaba diciendo, Él es Dios. Y por eso dice, te haces Dios. Ellos no querían creer. Y Él les había dicho, yo soy Dios. Y aquí le preguntan, dínos, ¿eres el Cristo? No lo eres. Dice, ya los he dicho. Y es más, soy igual al Padre. Tengo perfecta unidad porque somos uno. Dos, somos. No dice soy uno, somos uno. El Padre y el Hijo, uno. Igualdad. La triunidad. La triunidad de Dios. Hablando del Espíritu Santo también, que no es el tema hoy en día. Pero el Espíritu Santo es Dios también. Así que bien claramente, Jesucristo tiene perfecta unidad, completa unidad con Dios el Padre. ¿Y por qué es esto? Porque Jesucristo es Dios. Entiende de que esto no es un debate. La Biblia te llama a arrodillarte ante Jesucristo. El Evangelio de Juan te está llevando a ser como Tomás. Arrodillarte ante la presencia de Cristo Jesús, decirte, rendirte ante Él, Señor mío y Dios mío. Es lo que te está llamando las Escrituras a hacer ante el Cristo. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Porque Jesucristo es bien específico. Bien específico, Él te está diciendo, Él es Dios y Él es igual al Padre. El Dios Todopoderoso. Tienes que entender esto. Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, es Dios. Los incrédulos siempre buscarán excusas. Siempre van a tratar de torcer las Escrituras y no, eso no es posible. Van a buscar excusas. Y los incrédulos buscarán excusas y no van a creer. ¿Por qué? Porque Jesucristo acaba de decir, porque no son de mis ovejas. Pero los que son de mis ovejas, me creen en mí, confían en mí.
En una ocasión dijo, ¿creéis en el Padre? Creed también en mí. Está hablando lo mismo. Si tú crees en Dios el Padre, así como crees en el Dios el Padre, cree también en mí, porque yo soy Dios. Él es Dios. Igualdad con el Padre. Él no es menos Dios, sino Él es Dios. En el Antiguo Testamento, en donde leímos, Jehová es el que da salvación. ¿Quién es el que nos da salvación aquí? Jesucristo. El nombre de Dios. Dios busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En verdad de quién es Cristo. En verdad de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Adorarle en espíritu y en verdad. Muchos tristemente le están adorando en espíritu y en error. Están errados tocante el Padre, errados tocante el Cristo, errados tocante el Espíritu Santo. Están errados. Unos enseñan de que así como Dios el Padre es, tú puedes llegar a ser. Y así como tú eres, Dios el Padre era. Lo que enseñan los mormones. Y también una creencia similar, Ellen G. White también enseñó eso. Ella enseñó de que Jesucristo fue elevado a deidad. Esa es una falsa doctrina. Cuando tú estudias sus escritos. Muchos adventistas ni lo saben, porque ni han estudiado ni aún lo que ella ha escrito. Pero dijo varias cosas. Los testigos de Jehová te dirán, no, Jesucristo no es Dios. No es Dios todopoderoso, simplemente es un Dios. Pero la Biblia es bien clara al decirte que Jesucristo es Dios. Vimos en las Escrituras de que Jesucristo declara ser Dios. Yo soy Dios. Hago las obras de Dios. Igualmente, ¿eso qué te indica? Si te pones a razonar, si te crees muy inteligente, si en realidad has meditado, tú que dices que has estudiado la palabra de Dios, pero concluyes que Jesucristo es un Dios, estás en error. Pídele a Dios que te ayude a ver, te abra los ojos y el entendimiento para ver que Cristo Jesús es Dios. Y Dios te llama a adorar en espíritu y en verdad, no en error. Porque si no honras a Dios, si no honras al Hijo como Dios, el Padre, tú no estás honrando a Dios, el Padre, ni al Hijo, como lo dijo Jesucristo. No te engañes. No te engañes, porque en vano es tu reunión, en vano es tu alabanza, en vano es lo que haces, porque no estás siguiendo al verdadero Cristo, no has creído en el verdadero Cristo, y por cuanto no has creído en el verdadero Cristo, por cuanto no has prestado atención a sus palabras y creído en sus palabras, tú no tienes vida eterna y vas camino al infierno. Estás en error y no en la verdad. Y el Evangelio de Juan te llama a ser como Tomás, rendirte ante Cristo, decir Señor mío y Dios mío.